La sociedad, la Sociedad Dominicana de Geología, dentro de su programa de charlas técnicas, presenta en el día de hoy la charla Entendiendo los terremotos y el riesgo sísmico. Estará a cargo del presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, Sodogeo, el ingeniero Eduardo Verdeja. Es ingeniero geólogo con maestría, es ingeniero geólogo y de minas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 1986. Tiene maestría en ingeniería geológica en la Universidad de Kumamoto, Japón, en 1994. Maestría en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el 2006. Durante su estadía en Japón, laboró para una firma japonesa de investigación geotécnica en la ciudad de Kioto hasta el año 1996, donde tuvo la experiencia de vivir el gran terremoto de Kobe en enero de 1995, a raíz del cual realizó varios estudios geotécnicos y de evaluación de riesgo sísmico en el área. Se desempeña en la actualidad en el país como ingeniero geólogo, consultor en ingeniería aplicada y geotecnia a través de la empresa Ever Ingeniería Geológica, habiendo participado en múltiples proyectos de infraestructura civil de, de diversas índoles. Su vivencia sísmica lo ha llevado a difundir la conciencia del riesgo sísmico en el país, habiendo impartido múltiples charlas sobre este tema. En la actualidad es presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, Sodogeo. Con ustedes, el ingeniero Verdeja. Gracias, Roberto. Muy buenas noches a todos. El- Muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación que es parte, como decía Roberto, del grupo de charlas que presenta Sodogeo Bien. con la finalidad de llevar conocimiento general de las geociencias. Vamos a tocar el tema del riesgo sísmico y entendiendo los terremotos. Esta es una charla, digamos, más bien conceptual. El tema es bastante técnico y muchas veces difícil de entender, pero la idea de esta charla es que se entienda de una manera lo más simple y llana posible, que le llegue a todo el mundo, porque lo que realmente interesa aquí para el público en general es el concepto detrás de los terremotos, de por qué tiembla la Tierra, etcétera. Así que, dicho ese preámbulo, vamos a empezar con la presentación. Déjenme... ¿Listo? Bien. La charla tiene como título Entendiendo los terremotos y el riesgo sísmico. Vamos a ver la estructura que vamos a llevar en esta charla. Vamos a hablar un poquitico del origen de los terremotos, vamos a ver algo de geología, vamos a ver tectónica de placas fundamentalmente y el funcionamiento de la Tierra en sí. Luego vamos a ver un poquito el mecanismo de los terremotos, los tipos de falla que hay, el concepto de magnitud y de intensidad de un terremoto y el tema de las ondas sísmicas, las distintos tipos de ondas sísmicas que hay que se transmiten a través de la corteza. Luego vamos a ver los efectos. Dentro de los efectos vamos a ver los aspectos de geotecnia, que tienen que ver con el suelo, los aspectos de amplificación de onda, que tienen mucho que ver con el suelo también, y todo esto es lo que se conoce, entre otras cosas, como los efectos de sitio. Y finalmente vamos a hablar un poco del riesgo sísmico en sí. Está compuesto de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Y al final, un poquito un ABC de qué hacer antes, durante y después de un terremoto.
Así que vamos a empezar. Lo primero que hay que entender es que la Tierra es, nuestro planeta es un planeta, y está compuesto por diferentes capas. Desde el centro hacia afuera tenemos el núcleo, luego tenemos el manto, luego la corteza y luego la atmósfera, en grandes rasgos. De todas esas capas, la única capa que es sólida es la corteza. El manto, el núcleo son roca fundida. Hay estudios que sugieren que el núcleo pueda ser sólido también, pero amén. Lo importante es que todo el manto es roca fundida, es lava, es líquida. Y la atmósfera es aire, es gas. Entonces, lo único sólido en la Tierra es la corteza. Y es justamente entre la atmósfera y la corteza en donde se desarrolla la vida. Nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, ocurre en esta pequeñita capa delgada, cubierta por una pequeñita capa de aire, que es la atmósfera, y ahí es donde ocurre la vida. Y ahí es donde todos interactuamos. Sin embargo, para que tengan una idea de lo que es la composición de la Tierra, comparémoslo con un aguacate. El núcleo sería la semilla, el manto sería la masa que nos comemos y la corteza sería la cáscara. Así de finita como es la cáscara del aguacate en relación a la fruta entera, asimismo es de finita la corteza terrestre con relación al tamaño del planeta. Es decir, que es una capa muy, muy, muy delgada. Ahí tenemos continentes, tenemos cordilleras, tenemos océanos, tenemos todo lo que ocurre alrededor de lo que genera la vida. Esa es la corteza. Pero esa corteza tiene una particularidad y es que no es continua. Esa cáscara del aguacate no es continua. Está rota en muchos pedazos, como se ve en la imagen de la izquierda. Asimismo está toda ella rota y en la imagen de la derecha vemos un mapa plano con las líneas rojas que identifican dónde están esas placas. Todos esos pedazos de la corteza es lo que se llaman placas tectónicas. Y todas esas placas andan como flotando sobre el manto. Bien, entonces así está formada la Tierra. Ahora, ¿qué pasa? Esas placas no están fijas. Esas placas se mueven. Ahora, ¿por qué se mueven esas placas? En el manto, que es la roca líquida, la roca fundida, existe lo que se llama las corrientes de convección. Y esa corriente de convección, para que tenga una idea muy clara, todo el que se ha hecho un té alguna vez ha visto que cuando ponen en la olla o en el jarro el agua hirviendo y le echa las hojitas, lo que sea que le vaya a echar el té, se da cuenta de que se genera un movimiento circular en el interior de ese líquido. Y ese movimiento circular se genera porque ocurre una diferencia de densidad en el agua generada por un cambio en la temperatura, es decir, el agua que está pegada de la llama en la parte de abajo de la olla está mucho más caliente. Al estar mucho más caliente baja un poco la densidad. Al bajar su densidad pierde peso, digamos, y tiende a elevarse y se va hasta la superficie, en donde se enfría, aumenta su densidad, vuelve a coger peso y entonces eso hace que se vuelva a hundir otra vez y eso mantiene un movimiento circular continuo mientras haya una fuente de calor y una zona fría o de mucho menos temperatura en la parte alta. Pues eso mismo ocurre dentro de la Tierra. A medida que nos acercamos al centro de la Tierra, el gradiente térmico es muchísimo más grande, las temperaturas son muchísimo más elevadas y por eso se generan las mismas corrientes, el mismo principio que ocurre en el té, cuando se hace el té, ocurre dentro de la Tierra. Entonces, todo el magma que está debajo de las placas, donde está flotando la placa, todo ese magma se está moviendo continuamente. Y al moverse genera fricción. O sea, todo lo que flota arriba de un líquido, una superficie líquida que se esté moviendo, pues se mueve junto con la superficie, ¿no? Entonces, ese movimiento de las placas genera unas interacciones entre placas que estén chocando una con otra, que estén una al lado de otra. En algún lugar de la Tierra habrá placas que se estén separando, digamos por aquí, estas dos placas se separan. Al separarse esas dos placas, sale magma nuevo, se genera corteza nueva
y el proceso sigue continuamente. Pero si por algún lado estas placas se están separando, puesto que el planeta es una esfera, es un esferoide, es finito, si en el centro aquí se están separando, en algún lugar entonces deben chocar con otra y se hunden. Entonces, esa corteza, digamos, la lava que sale, se forma corteza, esa corteza tendrá un desplazamiento a todo lo largo de lo que le permita el tamaño de su placa hasta que se encuentra con otra placa, luego choca con esa placa, se hunde y se vuelve a derretir. Digamos que este es el ciclo de vida de una placa tectónica. Nace, crece, se reproduce, digamos que camina por ahí, al final muere y se vuelve a convertir en magma. Evidentemente, estamos hablando de miles de millones de años. ¿Ok? Pero esto ocurre, así funciona la Tierra. Entonces, en los límites de placa podremos tener diferentes situaciones. ¿Ok? Y esas situaciones aquí se representan en un conjunto de todas, donde se separan las placas, en esta zona de acá, cuando ocurre en el océano, donde se separan las placas, aquí en la parte derecha de la imagen, cuando ocurre en continente, en donde se juntan dos placas tectónicas en el mar, donde hay una subducción, y cuando hay una subducción entre placa oceánica y placa continental, se generan estas grandes montañas. Este es el caso de todo el sur, de toda la costa oeste de Sudamérica y de Norteamérica, los Andes, las montañas rocosas, este es el origen y vamos a ver de ahí la sismicidad de esa zona. Toda esta zona de separación son lo que se llaman las grandes dorsales oceánicas, típicamente ocurren en el centro de los océanos y es donde se va creando corteza. Y estas zonas de separación, hay ejemplos también claros. África es uno de ellos. África se está separando, toda la parte occidental, oriental de África está en un proceso de extensión de separación. De aquí a unos millones de años tendremos una isla grandota u otro continente al lado de África, pero no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Bien, entonces, en términos de la terminología que utilizamos cuando hablamos de límite de placas, son estas tres situaciones. O sea, dos placas se encuentran o se separan y generan corteza nueva, y esto es lo que llamamos una zona de divergencia. O sea, hay divergencia entre las placas se alejan una de otra, y es lo que se conoce entonces como la zona de contribución. ¿Por qué contribución? Porque hay una contribución del magma a la corteza, se forma corteza nueva y se va generando esa corteza nueva. Luego, en donde chocan las dos placas, una con relación a la otra, hay una de las dos que se irá por debajo. Típicamente, la placa oceánica es más delgada, es más densa que la placa continental. Y la placa continental suele ser mucho más espesa por las montañas, las cordilleras, las elevaciones, y suele ser un poquito menos densa. Entonces, cuando chocan estas dos placas, típicamente la placa más delgada y más densa, que es la oceánica, se va por debajo de la placa Ahí está bien. continental y es la zona de subducción entre océano y continente, que es lo que se llama la zona de subducción. ¿Ok? Y finalmente ocurre otra interacción. Cuando esas dos placas ni se separan, ni se pegan entre sí, o sea, ni divergen ni convergen, sino que hay un movimiento lateral continuamente, es lo que se llama una zona de transformación. Aquí ni se pierde corteza, ni se crea corteza. Simplemente dos cortezas grandes, dos bloques grandes se deslizan uno con relación al otro de manera lateral. Un poco pueden tener alguna componente vertical o no, pero el concepto es que se mueven de lado. Entonces, en conclusión, los tres escenarios principales son divergencia, se separan las placas, se crea corteza; convergencia, chocan las placas, hay subducción; o movimiento lateral de transformación y ni se crea ni se destruye corteza. Y la relación que hay entre los límites de placa y los terremotos se muestra en esta imagen. Esta imagen, si recuerdan la anterior, cuando vimos la corteza toda, el globo terráqueo con la corteza rota en pedazos, que eran las placas, pues todas esas placas están aquí delineadas por las líneas amarillas. ¿Ok? Todas las líneas amarillas son límites de placa. Todos los puntos rojos son epicentros terremotos históricos. Entonces, lo interesante de la imagen
es que se puede ver muy claramente que el 90-99% de todos los terremotos que ocurren en el globo terráqueo ocurren en los límites de placas. Unas zonas más que otras. De todo eso depende de cómo se mueven las placas en esa zona. Y de aquí llama la atención la alta concentración de puntos rojos en todo el borde oeste, norte y este de lo que es el Océano Pacífico. Perdón. Y esto es lo que se conoce como el anillo de fuego. Se conoce el anillo de fuego porque de ese total de terremotos que ocurren en los límites de placas, aquí se concentran tal vez el 90% de ellos. Es decir, es el lugar donde más incidencia de terremotos hay. Tenemos todo el borde oeste de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica. Tenemos la zona del norte, Alaska, la zona de Rusia, Japón, Indonesia, norte de Australia, Nueva Zelanda, hasta que bajamos. O sea, toda esa es la zona de altísima actividad sísmica. Es decir, los terremotos ocurren porque la Tierra está rota en capas, en, 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 en en placas. Esas placas tienen interacción una con otra y esa interacción es lo que produce los terremotos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos claros de que donde más tiembla la Tierra es en la zona del límite de placa. Bien. Ahora bien, ¿qué es un terremoto? El terremoto no es más que la liberación de energía que ocurre cuando dos placas se mueven una con relación a la otra. ¿Ok? El lugar en donde empieza esa rotura es lo que se conoce como el hipocentro. De ahí se generan unas ondas que viajan a través de la corteza, unas viajan por la parte interior, otras viajan por la parte de la superficie, hasta que llegan a la zona superficial. Entonces, ese rompimiento de la corteza o de esa superficie entre dos placas genera esa vibración, que no es más que una grandísima liberación de energía, que produce unas ondas y esas ondas luego llegan a la superficie y son registradas. Bien, el terremoto tiene algunas propiedades y vamos a ver las más simples. Los primeros conceptos que vamos a tratar van a ser la magnitud y la intensidad. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Pero el terremoto tiene lo que se conoce como el hipocentro, que es el lugar dentro de la corteza en donde ocurre la rotura. Tiene el epicentro, que es el punto en la superficie que refleja el hipocentro. Es decir, ese hipocentro directamente en la superficie es el epicentro. Y ese es el término que nosotros más conocemos. ¿Dónde fue el terremoto? Ah, fue en tal sitio, a tantos kilómetros de Aso, a tantos kilómetros de no sé qué. Se está hablando siempre del epicentro. Y la profundidad de ese hipocentro con relación a la superficie es lo que se conoce como profundidad focal. O sea, ¿a qué profundidad ocurre el terremoto? Y esto de la profundidad es sumamente interesante porque en sismología no es lo mismo un terremoto de poca profundidad focal que un terremoto de mucha profundidad focal, por múltiples razones. Y entre ellas, una importante es el origen de ese terremoto. Y luego, el hipocentro tiene otro término, que es lo que se conoce como el mecanismo focal. Y el mecanismo focal de ese terremoto nos indica qué tipo de desplazamiento ocurrió. Si fue por divergencia, es decir, una falla normal que ocurre porque se separan dos bloques. Si fue por convergencia, porque es un empuje de una placa con relación a la otra. O si es sencillamente transformación. Entonces, esa información nos la da el mecanismo focal. Es decir, que cuando ustedes vean un reporte de un epicentro, de un terremoto, perdón, van a ver magnitud, van a ver ubicación en coordenadas superficiales, longitud, latitud. Ese es el epicentro. Van a ver profundidad. Esa es la profundidad focal. Y los que conocen un poquitico más y lo que quieren entender pueden ir a buscar lo que se llama el mecanismo focal del terremoto. Y eso es lo que se representa, para los que lo han visto en algunas en investigaciones o en trabajos un poquitico más profundos, es lo que se representa como la famosa beach ball, la bola de playa. El circulito eso dividido en cuatro con colorcitos rojo y blanco, azul y blanco, negro y blanco.
Eso nos habla del mecanismo focal. Eso nos dice cuál fue el origen de ese terremoto. Si fue de compresión, si fue de extensión o si fue de transformación. Entonces, esa es fundamentalmente la parte que hemos de entender de los terremotos. O sea, no todos los terremotos son igual. La naturaleza del terremoto generará una transmisión de ondas particulares, no necesariamente todos van a ser igual, no vamos a sentir lo mismo en la superficie si el terremoto, si el origen del terremoto es ese mecanismo focal y si es hipocentro, son distintos. Vamos a sentir algo definitivamente, pero no necesariamente lo mismo. Es decir, todo depende de la naturaleza de ese terremoto, de su origen. Y los términos importantísimos a entender son la magnitud y la intensidad. Los reportes sísmicos hablan siempre de magnitud, o típicamente lo que nosotros vemos en la prensa, un terremoto de 7.4, un terremoto de 6.3, un terremoto de 5. Y la gente más o menos entiende, ese fue muy grande o ese fue muy chiquito. No, un terremoto de 3 es chiquitico, un terremoto de 6, bueno, sí, es fuerte, y un terremoto de 7, de 8 es muy grande. Vale, de acuerdo. Ahora, ¿qué es la magnitud? La magnitud de un terremoto es una medida objetiva que mide la cantidad de energía liberada. O sea, cuánta energía libera el sismo cuando esas dos placas rompen y es en esa fricción generan esa cantidad de energía. Pues esa cantidad de energía es la magnitud. Hay diferentes tipos de magnitud, no viene al caso ahora, pero lo importante es que es una medida objetiva. Cantidad de energía que se libera. Y para que tengan una idea, eso tiene que ver con el área de la falla, cuántos kilómetros de largo, cuántos kilómetros de profundidad, qué cantidad de movimiento tuvo entre los dos bloques y unos parámetros elásticos de la corteza terrestre. Es decir, que son medidas cuantificables y medibles. Por eso es que la magnitud es una medida objetiva de liberación de energía, cantidad de energía. La magnitud se representa en la escala de Richter. Es una escala abierta, o sea, no tiene un límite. Hasta ahora el terremoto de mayor magnitud andan por el orden de los 9.2, 9.3, que es muchísimo, y se representa en números arábigos. Normalmente una M, a veces esa M está seguida por un subíndice A, B o W, eh, y un número normalmente con un punto y una cifra decimal, 7.2 o 7.0 o 6.4. O sea, esa es la magnitud. ¿Ok? Energía liberada por el terremoto, por la rotura de la falla. Y luego tenemos entonces la intensidad. Y la intensidad no es una medida objetiva, como lo es la magnitud, o sea que se puede calcular, se puede estimar. Y la intensidad mide las vibraciones en la superficie en los diferentes lugares en donde se siente el terremoto. Entonces, es una medida, una escala cerrada, se utiliza la escala de Mercalli, escala modificada de Mercalli, es la que solemos utilizar en el hemisferio occidental. Hay otros países, los europeos tienen otra escala, los japoneses tienen otra escala, pero al final del día son escalas cerradas que van de 1 a 12, la escala de Mercalli, de 1 a 10, otras escalas, de 1 a 7, la escala japonesa, por ejemplo, y están estimadas. Y cada una de esas escalas tiene una representación. O sea, cómo se movió la Tierra, qué tan fuerte se movió la Tierra. Y típicamente cuando uno ve los parámetros de las escalas de intensidad, para que la gente lo pueda entender o para que uno tenga se pueda hacer un levantamiento de cómo se sintió el terremoto en los diferentes lugares, pues digamos que una escala 1 es prácticamente imperceptible. Una escala 2 de intensidad, bueno, pues alguna persona que estuviera tranquila, tal, y puede que haya sentido algo. Una escala 3, bueno, ya digamos que uno lo siente. Escala 4 ya te das cuenta que se movió la tierra, aunque esté caminando, esté haciendo algo. Se empiezan a mover un poquitico los objetos que cuelgan en las casas y demás.
Escala 5, bueno, ya se siente mucho más. Una escala 6 ya te puede levantar de la silla, te puede despertar. Escala 7 y así sucesivamente hasta que llegamos a una escala de 12, que es cuando hay, o sea, ya ni te puedes mover, se empiezan a caer las cosas, hay rotura en edificios, o sea, la destrucción máxima, ¿no? Eso es la intensidad. De alguna manera, esa intensidad, para tratar de objetivizarla, se traduce o se lleva a parámetros de desplazamiento y tiempo. ¿Cuánto se desplaza la superficie en cuánto tiempo? Eso es una velocidad. Esa velocidad, cómo se modifica en relación al tiempo, eso es una aceleración. O sea, ¿qué tanto se acelera? ¿Cuáles son las aceleraciones pico de la superficie? Y eso es un parámetro utilizado en ingeniería sísmica para los diseños de las obras de importancia y las obras sismoresistentes. O sea, la aceleración pico del terreno tiene que ver con la intensidad que se pueda producir en el lugar específico donde se esté calculando. La magnitud es una cosa, la intensidad es otra. Como ejemplo, tenemos esta imagen que es del terremoto de Haití del 2010, un terremoto de magnitud 7, cuyo epicentro se localizó aquí en esta zona. Estas líneas rojas son las isocistas, es decir, las líneas de contorno en donde se reportaron intensidades similares. Entonces, como pueden ver, a partir de la zona epicentral, que tiene una intensidad de 10, a medida que nos alejamos, intensidad 9, intensidad 8, intensidad 7, 6, 5, 4, etcétera, hasta llegar aquí al final, intensidad 2. No recuerdo si les mencioné, la intensidad se representa en números romanos. Entonces, fíjense que el terremoto es de magnitud 7, y eso es así, no se lo quita a nadie. La gente que estaba en Puerto Príncipe sintió una intensidad de 10, o sea, las aceleraciones pico del terreno fueron fortísimas, pero una persona que estaba en Higüey prácticamente no sintió nada, sintió alguitico, y el terremoto es el mismo. Entonces, una persona en Higüey prácticamente no siente un terremoto de magnitud 7 que ocurre en Puerto Príncipe. Entonces, eso nos habla del concepto de la atenuación. Las ondas sísmicas, cuando se liberan a partir del punto focal, atraviesan toda una masa de roca, que toda la corteza, se expanden. Es igual que como cuando uno tira una piedrecita en una laguna o en una piscina, que se generan unas ondas y esas ondas concéntricas se van ampliando, se van alejando del centro y poco a poco van disminuyendo en amplitud y van desapareciendo hasta que se acaban. Eso se llama atenuación. Es un mecanismo que ocurre en toda la zona cuando atraviesan cualquier medio, y el caso sísmico es igual. Son ondas que atraviesan un medio, que es la corteza, que son rocas, y se produce una atenuación. Hay diferentes leyes de atenuación dependiendo del sitio de la corteza en donde estemos, la naturaleza de la corteza, etcétera. Eso se puede complicar todo lo que uno quiera. Son temas muy interesantes y muy específicos, cuyos detalles no vienen al caso ahora, sino entender el concepto de la atenuación. Es decir, el mismo terremoto de magnitud 7 generó muchísimo daño en Puerto Príncipe y apenas se sintió en Higüey. Entonces, lo que realmente genera daño, lo que realmente genera problemas en las estructuras que hacemos los humanos, es la intensidad, más que la magnitud. Entonces, estamos claros que si estamos en una zona cercana al epicentro, pues naturalmente la intensidad que vamos a recibir es muchísimo mayor que una zona que esté muy alejada del epicentro. Entonces, el nivel de daño de un terremoto tiene que ver con la intensidad, fundamentalmente, no tanto con la magnitud, aunque la intensidad y la magnitud van de la mano. Como ejemplo, todos recuerdan el terremoto de México del año 85. El epicentro de ese terremoto ocurrió a 400 kilómetros de distancia en la costa oeste. Ciudad de México, lejísimo, pero la Ciudad de México tiene una condición particular, de eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, en donde el efecto de la onda sísmica se amplificó y la intensidad que ocurrió en la superficie de la Ciudad de México fue altísima, muchísimo más alta que zonas muchísimo más cercanas al epicentro. Y eso generó la gran destrucción. Entonces, lo que genera daño es la intensidad.
no la magnitud. O sea, siempre pensemos en eso, porque para una misma magnitud vamos a tener diferentes intensidades dependiendo del sitio donde nos encontremos con relación al epicentro y el tipo de suelo. Entonces, cuando se produce un terremoto, se liberan ondas, o sea, esa energía se transmite a través de a través de la corteza y a través de la superficie con diferentes tipos de ondas. No es una sola onda sísmica, son múltiples tipos de ondas sísmicas. Y eso es lo que complica un poco la cosa. Y hay dos tipos fundamentales de ondas, que son las ondas interiores, las que están a la izquierda, o también llamadas las ondas de cuerpo, que son las ondas que viajan a mayor velocidad, que son, si echamos un poquitico para atrás, si me disculpan, en esta imagen, esto es una onda de cuerpo, aquí van la onda P y la onda S, que viajan dentro de la corteza, a través de la masa de la corteza. Y hay otras ondas que son las superficiales, las ondas de superficie, que inmediatamente estas ondas de cuerpo alcanzan la superficie, entonces se propagan a lo largo de la superficie. Y esas ondas son más lentas que las ondas de cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos dos grupos fundamentales o dos tipos fundamentales de ondas sísmicas, las interiores o las de cuerpo y las de superficie. Volviendo entonces a nuestras ondas, tenemos las ondas interiores. Y en las ondas interiores hay dos tipos fundamentales de onda. La onda P, que es una onda de compresión, es una onda compresiva, y la onda S, que es una onda de corte, de cortante, una onda lateral. Y la onda de compresión ocurre porque las partículas chocan una con relación a la otra en la misma dirección de propagación del movimiento. O sea, en la dirección de propagación de la partícula, en esa misma dirección se propaga la onda. La onda de corte es al revés. Las partículas se mueven en esta dirección, pero el avance de la onda es en un sentido perpendicular. Y esas son las ondas, lo vamos a ver en la siguiente imagen, pero son las ondas que llevan más velocidad. Y dentro de ellas dos, la onda P es la más rápida. O sea, viaja a una velocidad mayor que la onda S. Por eso, cuando se registra un sismo en un sismograma, la primera indicación que llega es la onda P, que es la onda de compresión. Y es una onda que no suele tener mucha amplitud, porque es un impulso duro o golpeante, que no lleva mucha amplitud, pero sí lleva energía. Un poco más atrás, con una velocidad ligeramente menor, viajan las ondas S. Y esas son las ondas es la onda de cortante que empieza a mover las cosas de lado, y esas tienen una mayor amplitud. Y ahí se siente muchísimo más fuerte el jamaqueón de lado. Posteriormente, y detrás de ellas dos, vienen entonces los trenes de ondas superficiales. La onda Loft, que es una onda que en la superficie que se desplaza de lado, los que hayan tenido la oportunidad o la vivencia de vivir un terremoto de importancia, podrán tal vez haber visto estos tipos, sentido estos tipos de ondas. Un jamaquión duro de golpe, pum, 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 luego un jamaquión un poco violento lateral y luego un poco una onda, como si no tuviera un mar y un movimiento lateral que rota por un lado y rota para otro y como más tipo mar. Esas son las ondas de superficie. Y aquí vemos un ejemplo para que se entienda un poco cómo es la onda P. En la barra roja de la izquierda se representa, digamos, el excitador. O sea, fíjense que la dirección de movimiento de las partículas es horizontal todo el tiempo. Y la transmisión de la onda es paralela a esa dirección. Es decir, la onda viaja en la misma dirección en la que se desplazan las partículas. ¿De acuerdo? O sea, es como simple de entender eso. Cuando uno coge un resorte, un spring y le da un golpecito, lo jala, uno ve que esa onda va y viene en el spring hasta que se atenúa. La onda S, por el contrario, es de este tipo. Fíjense aquí que el movimiento de las partículas es en el sentido vertical. ¿Ok? Aquí en la onda P, las partículas se mueven en sentido horizontal. Sin embargo, en las dos, la propagación de la onda es en el sentido horizontal, de izquierda a derecha. Tanto la P como la S. Las partículas se mueven en sentido vertical, pero la onda se propaga
en sentido lateral. Y este es el efecto de la onda de corte, el cortante. Es el jamaquión lateral que se siente en la superficie. Después que ocurren esas dos ondas, vienen las ondas de superficie y tienen un movimiento. Esto es una sección a la superficie, la parte de arriba, digamos que es la superficie del terreno y hacia abajo es profundidad. Fíjense que en el centro hay dos puntitos amarillos y muestran la amplificación y los desplazamientos tan distintos que tienen una de otra. Y si se fijan, al final del día es un movimiento más o menos circular. Esto es lo más parecido que hay a una ola. Cuando uno está en el mar, en una playa, que viene una ola, es el movimiento típico de la ola. Y así mismo se comporta la superficie de la Tierra. Entonces, ocurre un terremoto y tenemos primero una onda de impacto dura, una onda P, que es la que llega, la onda de compresión. Es el primer golpe que vamos a sentir, un golpe seco, pum, 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 normalmente un poco de abajo para arriba. Al poco tiempo después, los segundos o milisegundos, dependiendo de la distancia del epicentro, tendremos la onda S, el jamaquión lateral, y ahí es donde viene la mayor cantidad de daño, la mayor cantidad de destrucciones en esa onda. Es lo que, digamos, la onda que genera el primer daño. Posteriormente vienen las ondas de superficie, las ondas Rayleigh y la onda Love, que son de mucho movimiento también y ya una estructura que fue afectada por una onda S primaria o de cuerpo, pues ya no resiste lo otro y entonces vienen los mayores problemas. Pero entendiendo esto, o sea, el terremoto no produce una sola onda, produce varios tipos de onda, cada una de ellas con unas características determinadas y cada una de ellas con un potencial de generar daño determinado. Entonces, aparte de las ondas, bueno, antes que las ondas, vamos a mirar esto. ¿Cómo se miden los terremotos o cómo se registran? En la imagen se representa el principio básico y fundamental de lo que es un sismógrafo. Y no es más que una masa determinada, suspendida, es un péndulo que está suspendida por un hilo, por un cable, de una estructura fija que está anclada en tierra. ¿Ok? Eso es fundamentalmente el principio de un sismógrafo. Si a esta bola, esta masa importante, una masa fuerte, grande, se le colocase un lápiz, lapicero, algo que pinte, y aquí debajo nosotros hacemos correr un papel, mientras el terreno esté estático, todo el sistema estará estático. Y si por aquí tiramos del papel, aquí vamos a tener una línea recta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el terreno aquí debajo se mueve de manera lateral? La masa, pues porque está colgando, pende, pues un péndulo, está colgando aquí arriba, no está directamente atada al sistema de la Tierra y del armazón. La masa se queda en su sitio por inercia, principio de conservación de energía. Su inercia ya se queda en su sitio, no tiene por qué moverse porque no hay nada que le esté excitando, no hay nada que le esté, ninguna fuerza que le haga cambiar su posición. O sea, esta masa no tiene ninguna fuerza de ningún lugar que le diga que se empiece a mover. El hilo no le genera ninguna fuerza. Pero la Tierra sí se mueve. Y toda esta base, al moverse, también se mueve el papel. Y si nosotros estábamos alando el papel y lo que era una línea recta, cuando se mueve todo el sistema fijo en tierra, esa línea recta empieza a ser ahora unos zigzag. Y esos zigzags van a ser de un tamaño, de una frecuencia y de una característica determinada, similares o de acuerdo a cómo se mueve lateralmente la Tierra, el sistema fijo, que es la Tierra. Este es el principio fundamental de lo que es un sismógrafo. Hoy en día esos sismógrafos son aparatos electrónicos, hiper sofisticados, hipersensibles, que miden muchísimas cosas. Pero el principio fundamental es este. ¿Ok? Y el sismógrafo registra lo que se llama un sismograma. Y esto es un sismograma, o es la forma típica de un sismograma. Y en el sismograma, lo primero que se ve es el arriba, esta es la línea recta de la cual hablaba, ¿ven? Mientras no hay nada, el papel va corriendo por aquí y se pinta una línea recta. Imagínense que este es el papel que está aquí acostado, ¿vale? Entonces, esa línea recta está todo tranquilo, el papel se va moviendo a una velocidad determinada y entonces ocurre un terremoto en un lugar determinado y llega la primera onda, llega la onda P, que es la primera, y es esta que llega aquí.
En un registro de ondas, el tamaño en el sentido vertical con relación a la imagen es lo que se conoce como la amplitud. ¿Ok? Eso da idea de cuán grande es la oscilación que tiene esa onda. Y en el sentido horizontal, el espacio que hay entre cada piquito de eso, o sea, qué tan rápido va y viene, es la frecuencia. Entonces, el sismograma vemos amplitud y vemos frecuencia. Entonces, lo primero que llega es la onda P. X tiempo después llega la onda S, que es esta, y fíjense cómo la amplitud pasa de prácticamente nada, es una amplitud muy baja, a meterse en una amplitud sumamente grande. Y esta onda S es la llegada de la onda S y ocurre un intervalo de tiempo determinado. Y posteriormente, entonces viene todo el tren de ondas de las ondas superficiales. Entonces, las dos ondas principales, las ondas de cuerpo, P y S, son las primeras que llegan y luego llegan las ondas superficiales. Entonces, la onda S, perdón, eh, disculpen, la onda S es la que empieza a generar el movimiento lateral, es fortísimo, es violento, es corto pero fuerte, e inmediatamente después llegan las ondas de superficie. El tiempo en el sismograma, este papel se mueve a una velocidad determinada, por tanto, entre un punto y otro del sismograma, por la velocidad del papel, aquí hay una diferencia, hay una distancia, y esa distancia se puede calcular en función de la velocidad de las ondas, se puede calcular en dónde ocurre el terremoto. O sea, cuánto tiempo, cuánto lapso de tiempo ocurre entre la llegada de la onda P y la llegada de la onda S, nos da una idea de a qué distancia ocurrió el hipocentro. ¿Ok? Entonces, mientras más separado esté la onda P de la onda S, quiere decir que más lejos estuvo el hipocentro. Un terremoto muy cerca y que una estación sísmica va a registrar un intervalo entre la onda P y la onda S muchísimo más cerca. Digamos que la onda P empezaría aquí e inmediatamente llega la onda S. Eso da cuenta de un terremoto que ocurrió a poca distancia de la estación que lo está registrando. Entonces, esa diferencia de tiempo entre onda P y onda S por la diferencia de velocidad entre ellas marca una especie de círculo concéntrico a la estación que recibió esa señal. O sea, esa estación no sabe exactamente de dónde vino, pero sabe que estuvo a una distancia X. Entonces, digamos que puede dibujar un círculo. Cuando eso lo hacen múltiples estaciones que registraron el mismo sismo, habrá un lugar en donde todos esos círculos de cada una de las estaciones confluyen. Y esa es la manera como se determina el lugar del terremoto, el hipocentro y el epicentro. Hacen falta diferentes, múltiples estaciones sísmicas, todas ellas registran el terremoto, todas ellas tienen un lapso de tiempo entre la onda P y la onda S. Eso les da una distancia desde su estación, una distancia radial, y cuando todas las estaciones, las múltiples estaciones, hacen ese ejercicio, en donde confluyen todos esos círculos, ese es el lugar donde se originó el terremoto. O sea que esta es la forma de conocer dónde ocurre el terremoto. Luego viene, digamos, ya sabemos por qué se producen los terremotos, sabemos que la Tierra está compuesta de capas, que la capa la corteza, que es la única capa sólida que tiene, está rota en diferentes pedazos, que se llaman placas tectónicas. Esas placas interactúan entre sí en los bordes, en los límites de placas. Sabemos que en los límites de placas es donde mayor cantidad de terremotos, casi prácticamente el 99% de todos los terremotos ocurren en los límites de placa. Sabemos que cuando un terremoto ocurre, esa liberación de energía genera tipos de ondas distintas, onda P, ondas de cuerpo, perdón, ondas de cuerpo, la P, la S y luego las ondas superficiales. Sabemos que la naturaleza del terremoto no es lo mismo un terremoto producido en una zona de subducción que en una zona de divergencia o en una zona transformante. O sea, estas mismas ondas se producen, pero su propagación y sus efectos en la superficie tienen otras particularidades que pueden aumentar o disminuir la intensidad que se siente en un lugar o en otro. Sabemos que el terremoto tiene una magnitud, que es una liberación de energía, es una medida de liberación de energía, y sabemos que la intensidad es cómo se siente en la superficie.
Hasta ahí todo bien. Ahora, vamos achicando la escala. Venimos de la escala global del planeta Tierra, nos hemos ido a la corteza, de la corteza hemos ido a las placas, de las placas hemos ido a un lugar específico de interacción del límite de placas y vimos todas las ondas. Vamos a seguir achicando ahora la escala y vámonos ahora a ver solamente 30 metros del suelo, de la superficie de la Tierra hacia abajo, 30, 50 metros. Y aquí es donde ocurren los efectos de sitio. Dependiendo del suelo que uno tenga, esa onda sísmica que viene desde aquí debajo a través de un basamento rocoso, que es la corteza rocosa firme, llega, viaja hacia la superficie, pero en un momento determinado encuentra una interfaz entre esa roca de alta densidad, rígida, fuerte, etcétera, a un suelo, arenas, limos, gravas, arcillas, etcétera, que aunque para nosotros es suelo, en términos de densidad es muy distinto a la roca. Y la velocidad de la onda sísmica y las propiedades de las ondas sísmicas dependen fundamentalmente de la densidad del material que atraviesan. Entonces, una onda sísmica que viene a través de un basamento rocoso, que es algo muy rígido, y vamos a pensar en rígido como algo duro, acero, concreto, algo rígido, vibra, o sea, esa onda vibra con una alta frecuencia y con poca amplitud y mucha velocidad. Cuando esa onda entra en un medio de menos densidad como un suelo, la velocidad de la transmisión de la onda baja, la amplitud aumenta y en la superficie se siente mucho más. Ejemplo típico, la ola y la playa. Uno está en una playa, hay ciertas olas que están en el mar, uno prácticamente no se percata de las olas que hay, hasta que llegan a la orilla. Cuando llegan a la orilla, la ola se levanta un poco, rompe, hace la espuma blanca y llega a la orilla. Exactamente lo mismo. Esa onda viene viajando a mucho más velocidad. La onda es una especie de círculo en un fondo profundo, no toca fondo, ella viene con poca amplitud, mucha velocidad, pero de repente el fondo empieza a hacerse cada vez más bajito. Esa onda que circulaba por aquí, al chocar con el fondo, sube, aumenta su amplitud y disminuye la velocidad. Y puesto que la velocidad que venía lateral era mayor, la cantidad de agua encima de la ola que subió, pues lleva más velocidad y por eso la ola rompe y llega a la superficie y ya libera toda su energía. Pues cuando ocurre la onda sísmica es similar. Cuando pasa de un medio más denso a uno menos denso, la onda se amplifica. Baja la velocidad y se amplifica. Por otro lado, si nosotros miramos, como está en esta sección, la superficie de la Tierra, dentro de este sistema, dentro de la corteza de la Tierra, la única superficie con un grado de libertad, que es el término que utilizan los ingenieros, es la superficie. O sea, la superficie es la única parte de todo esto que se puede mover, que está libre para moverse. Si nosotros estuviésemos aquí debajo, en un túnel, en una caverna, y ocurre un terremoto y atraviesan por aquí una serie de ondas sísmicas, posiblemente no lo sintamos o lo sintamos muy poquito, porque lo que nosotros sentimos son aceleraciones. Una aceleración es una velocidad en el tiempo y una velocidad no es más que un desplazamiento en el tiempo. Pero aquí adentro no hay forma de que esto se desplace. Entonces la onda, la energía de la onda atraviesa, pasa y sigue derecho. El ejemplo clásico de esto es las bolas de billar. Usted coloca diferentes bolas de billar, una pegadita a la otra, son bolas de igual masa. En un extremo de esa fila de bolas hace chocar una tercera bola, el sistema entero se queda intacto, no se mueve, y la única bola que se mueve es la del extremo contrario. ¡Pum! Sale disparada. Eso es transmisión de energía. La energía de movimiento que trae la bola que impacta, transmite toda su energía por dentro de las otras bolas, las que están tranquilas, y solamente la última, que es la única que se puede mover, que tiene un grado de libertad para moverse, esa es la única que se mueve.
la energía pasa a través de ellas, no se libera en forma de movimiento, por tanto se pasa, y la última bola es la que sí se puede mover, por tanto esa energía se transforma en movimiento. Entonces, en el caso de la onda sísmica es exactamente lo mismo. Aparte del proceso de amplificación de la onda, digamos que aquí no hay suelo, sino que el basamento rocoso, la roca sigue hasta la superficie, necesariamente ocurrirá una amplificación de onda en la superficie por el efecto que estamos hablando del grado de libertad. Es lo único que se puede mover. Entonces, en la superficie se va a mover, hay desplazamiento a una velocidad y a una aceleración determinadas, y eso es lo que impacta, eso es lo que nosotros sentimos y eso es lo que tiene que ver y hace daño a las estructuras o tiene el potencial de hacer daño a las estructuras. Pero son estos dos fenómenos. Entonces, en el basamento rocoso, si instalamos un sismograma y medimos un terremoto determinado, obtendremos, digamos, un sismograma como el de la imagen, poca amplitud, etcétera. Pero si nosotros estamos midiendo el mismo terremoto en la superficie, posiblemente tengamos un sismograma de esta naturaleza. Es decir, hay una amplificación de la onda sísmica que ocurre de manera natural. Uno, por el grado de libertad de la superficie y dos, por el efecto de sitio de los suelos que cubren el basamento rocoso. Y esto es sumamente importante, porque al final del día, toda la vida se desarrolla en la superficie de la Tierra. En la superficie es la única parte de la Tierra que, desde el punto de vista de los terremotos, tiene el grado de libertad para moverse. Por eso sentimos terremotos, por eso nos amaqueamos con los terremotos y por eso tenemos efectos importantes de los terremotos. Esta imagen, que la grabé hace muchísimo tiempo, tal, por eso la calidad no es tan buena, pero es una representación, es un ejemplo de lo que puede ser una zona de suelo y una zona de basamento rocoso. Y anteriormente les hablaba del terremoto del 85 de México. México es como una gran batea, era un antiguo lago que se llenó todo, está lleno de sedimentos blandos, arcillas y demás, pero en forma de batea. O sea, esa onda, que hay otro efecto también, esta onda que llega aquí, que viene del basamento rocoso, entra en el suelo, que es un medio menos denso, choca en la superficie, una parte de ella se libera en movimiento, otra parte de esa onda se refleja y se refracta y vuelve para abajo. Ahora, hay una ley física de la transmisión de ondas que te dicen que una onda puede pasar de un medio más denso a uno menos denso, con un proceso de refracción, cambia la dirección, pero viceversa no ocurre. O sea, una onda que viaja a poca velocidad en un medio menos denso, cuando choca con un medio más denso, no puede atravesarlo y lo que hace es que se refleja. Entonces, esta onda que llegó por aquí, se amplificó, llegó a la superficie, una parte se libera en movimiento, la otra que se refleja vuelve para abajo, llega otra vez a la superficie, vuelve y rebota y sigue para arriba. Entonces se empieza a producir un fenómeno de acumulación de onda con sus respectivas atenuaciones, pero al fin y al cabo son onda sobre onda sobre onda sobre onda. Y eso amplifica muchísimo más el efecto en la superficie. Entonces, en este ejemplo tenemos una madera, que es esta base que está acá, y tenemos un cuenco con gelatina. Entonces, supongamos o asumamos que la madera que representa la roca, el basamento rocoso, es algo muchísimo más rígido, más fuerte, más denso que lo que puede ser la gelatina. Y la gelatina, a su vez, está dentro de un cuenco, o sea, está limitada. Pues al mismo impacto, a la misma excitación, los efectos de cómo se mueve la superficie son completamente distintos. Evidentemente, esto es una exageración, es gelatina con madera, pero representa muy adecuadamente, entiendo yo, lo que ocurre con los terremotos y las zonas donde hay basamento rocoso y donde hay suelo. Entonces, aparte de la mayor amplitud, fíjense la amplitud que sufre la casita de la gelatina versus la que ocurre acá, también se van a dar cuenta que cuando termina la excitación, la casita de la madera se queda, digamos, más tranquila, pero la casita de la gelatina todavía sigue vibrando. Y es por ese proceso de reflexión de ondas dentro del el mismo sistema. Es decir, que en un suelo rígido, basamento rocoso, se sentirán las ondas sísmicas de mayor frecuencia, de menor amplitud,
por menor tiempo, posiblemente con unos niveles de energía un poco más fuertes, pero lo importante es menor amplitud y menos tiempo. En una zona de suelos blandos, arcillas, arenas, aluviales, etcétera, esa onda se va a sentir de mayor amplitud por más tiempo. Y eso es algo fundamental para las construcciones y para el desarrollo que hace el ser humano sobre la superficie de la Tierra. Entonces uno dirá, bueno, y se dice mucho. Entonces lo que hay que hacer es todas las ciudades, todo lo que vayamos a construir, construirlo sobre roca. No se puede construir sobre suelo. Bueno, no necesariamente. Y aquí entran los aspectos de la ingeniería, los aspectos de la ciencia. En geotecnia se habla de que no hay un suelo malo ni un suelo bueno. Al final del día lo que puede haber es un suelo cuya solución para la estructura sea más costosa que otro, pero todo se puede en ingeniería. Hay que conocer lo que se tiene, hay que conocer lo que hay y en base a esa realidad entonces se plantean los diseños. Todo se puede. Pero bien, estamos claros que lo que vi con el ejemplo anterior, que la demanda para una estructura construida en un suelo blando será distinta a la demanda de diseño de una estructura construida en un suelo rígido. Vamos ahora a subir de la superficie. Ya acabamos del globo terráqueo, del núcleo, manto, corteza, placas tectónicas, sismo, onda P, onda S, amplificación de onda en el suelo, etcétera. Bien, llegamos a la superficie. En la superficie montamos una estructura, un edificio, lo que sea. Hay un fenómeno, hay un principio, una ley en física que se llama la frecuencia natural. Todo objeto, todo material tiene lo que se llama una frecuencia natural de vibración. Por eso las 6 cuerdas de una guitarra suenan diferente, porque su frecuencia natural es distinta. Y esa frecuencia natural, en términos de una cuerda de guitarra y en términos musicales, es una nota, es un sonido. O sea, las cuerdas son del mismo tamaño, pero todas suenan diferente. Eso es frecuencia natural. Vibran a una frecuencia. ¿Se recuerdan la frecuencia? O sea, qué tan cerca están en el sismograma, el trazo vertical, o sea, qué tan juntos están, esa es la frecuencia. O sea, qué tanta cantidad de onda llegan por unidad de tiempo. Eso es lo que se mide en hertz. Y en ingeniería es lo que se conoce como el período, que es el inverso de la frecuencia. O sea, cuánto tiempo dura esa oscilación natural de todo elemento. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es esa frecuencia natural. Y así como los materiales y todos los elementos tienen frecuencias naturales, un edificio, después que se construyó, cuando se diseñó y se diseñó y se construyó con una frecuencia natural. O sea, ese edificio vibrará naturalmente a una frecuencia determinada. Y ejemplo de ello es esto que está acá. Aquí yo tengo 3 péndulos invertidos. Vamos a asumir que estos son edificios. Tengo una más en la parte superior para que sea un péndulo para mostrar fácilmente el ejemplo. Y la única diferencia que hay entre ellos es la longitud. Hay uno más pequeño, uno intermedio y uno más alto. Fíjense la frecuencia natural de cada uno de ellos. La masa que tiene arriba es exactamente la misma. Pero fíjense el pequeño, ¿cuál es su frecuencia natural? El del medio y el mayor. Si se fijan, todos oscilan con una frecuencia distinta. O lo que es lo mismo, todos oscilan en un periodo distinto. Periodo es el tiempo que tarda la oscilación en hacer un ciclo completo, en ir y volver. Eso es un ciclo completo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de esa estructura, la frecuencia natural de ella es particular. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos vamos al video de la derecha. Cuando hay una excitación del terreno, vamos a ver cómo se comportan. Pero volvemos acá. Bueno, esperemos que esto pase. Frecuencia natural, alta frecuencia media, frecuencia baja. Esto es un periodo alto, pues el inverso de la frecuencia, dura más tiempo en ir y volver, periodo medio y periodo corto.
va y viene mucho más rápido. Y ahora vamos a ver lo que es el efecto de la resonancia. El suelo se está excitando, la madera, igual para los tres, pero cada uno de ellos reacciona en momentos diferentes. La excitación es la misma. El terremoto que está sintiendo es exactamente el mismo. La intensidad que están recibiendo en el suelo es exactamente la misma. La amplificación de onda que están recibiendo es exactamente la misma. Sin embargo, se comportan de manera distinta. Vuelvo acá. Esto es una frecuencia alta. O sea, el terreno vibra muy rápido, digamos roca. Una frecuencia ligeramente menor y una frecuencia mucho más baja. Entonces, este fenómeno de la resonancia es simplemente cuando la excitación que se le produce a una estructura lleva una frecuencia similar o armónica con la frecuencia natural del elemento, ese elemento, por esa excitación a la misma frecuencia, va a empezar un proceso de oscilación cada vez mayor que no se detiene y hasta que rompe. Ese es el efecto que ocurre en las famosas sopranos que cantan ópera y el señor que está tomando una copa de vino y de repente se le rompe la copa de vino en la mano por el canto de la soprano. La vibración del sonido que produce esa cantante es igual a la frecuencia natural de vibración de esa copa de vino del cristal. El cristal entra en resonancia y la amplitud aumenta a tu punto que no aguanta más y rompe. Entonces, este fenómeno de resonancia es el que ocurre en las estructuras. Supongamos que tenemos estructuras correctamente construidas, pero no tomaron en cuenta, o digamos que se enfrentan a un suelo que vibra de una manera diferente, y si el suelo vibra de una manera similar o armónica con su frecuencia natural, la probabilidad de que ese edificio entre en resonancia es muy alta. Que entre en resonancia no quiere decir necesariamente que va a romper. Para eso está la sismoresistencia, para eso están los diseños, para eso está todo. Pero este principio es algo fundamental para la conceptualización del diseño de las estructuras. Sobre qué suelo va a estar colocada esta estructura. ¿Cuál es la naturaleza de vibración de ese suelo? ¿Cuál es la frecuencia natural de vibración del suelo? Esa es la frecuencia que el edificio en un momento determinado va a recibir. Por tanto, ese edificio debe tener una frecuencia natural lo más dispar posible al terreno para que no entre en resonancia. Al principio, en vibración alta, entra en resonancia el pequeño, baja la frecuencia, entra en resonancia el del medio, los otros dos también, y con una frecuencia mucho más baja, entra en resonancia el alto y los otros dos están bien. Entonces, esto es un poco una de las razones, pues hay muchísimas, pero una de las razones por las cuales frente a una zona de terremoto, y ustedes o sea, lo habrán visto ahora con el terremoto reciente de Venezuela, el lamentable terremoto de Venezuela, de los hermanos venezolanos, que hay edificios que colapsaron completamente y al lado de un edificio que está en pie. Entonces, lo primero que llega a la mente de la gente es, bueno, este estaba bien construido, este estaba mal construido. No necesariamente. O sea, hay muchos aspectos a mirar, no solamente si bien o mal. O sea, estos tres edificios no se van a comportar igual. Son edificios que se construyen en Santo Domingo, sobre el lanzamiento de cabeza de Santo Domingo, bueno, exactamente el mismo edificio, en la zona de Santiago, La Vega o Moca, no se van a comportar igual, siendo el mismo edificio, porque el suelo vibra de una manera diferente. No es que el edificio está bien o mal, es que el edificio debe estar diseñado de acuerdo al suelo donde se va a colocar. Y esa es la parte fundamental. Entonces, habiendo visto todo eso, entremos ahora a la parte de riesgo. El riesgo se compone de tres componentes fundamentales. Primero, el peligro. Luego, el nivel de vulnerabilidad que tenemos frente a ese peligro. Y tercero, el nivel de exposición
al que estamos con relación a ese peligro. Eso compone el riesgo. Entonces, el peligro es algo que nosotros no podemos controlar, es algo inminente de la naturaleza que estemos tratando, en este caso los terremotos. La vulnerabilidad y la exposición sí dependen de nosotros. Ejemplo, el vehículo. Uno se monta en un vehículo, coge carretera Duarte, se va para el Cibao, 100 kilómetros por hora, y uno no se da cuenta del peligro al que está sometido. El peligro está ahí. O sea, se te atraviesa una vaca, se te pincha una goma, alguien sale de control y te choca, y tú llevas una cantidad de energía cinética que si choca de frente se acaba en aplastamiento. O sea, eso es un peligro, eso está ahí. El peligro de los otros conductores y demás. Ahí no hay- o sea, con eso no hay nada que hacer. Tú montaste en tu vehículo y tú sabes que estás expuesto a un peligro. Ahora bien, la industria automotriz ha ido poco a poco reduciendo la vulnerabilidad en el habitáculo del vehículo. O sea, los habitáculos son cada vez más seguros, están los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, los vehículos que se rompen por pedazos para consumir, liberar energía y que esa energía no llegue al habitáculo donde uno está. O sea, uno se va protegiendo. Entonces ya uno coge 100 kilómetros por hora por la carretera Duarte, pues, con el cinturón, va con bolsas de aire, etcétera, reduce su vulnerabilidad. Y luego la exposición, claro, si yo puedo tener un vehículo, pero si no tomo carretera no soy expuesto. O sea, no tengo ningún riesgo. El peligro está ahí, la vulnerabilidad con su lado están ahí, pero si yo no tomo el vehículo y viajo, no estoy expuesto. Entonces, el riesgo consta de estas tres partes. Traduciendo eso ahora a la parte de la sísmica, a la parte de los terremotos, todo el tema del riesgo sísmico es una interacción multidisciplinaria. Aquí no entra una sola disciplina de ciencia, no entra una sola disciplina profesional, son múltiples para la disminución del riesgo. ¿Ok? Empezamos por la sismología. O sea, de la superficie para abajo está el peligro. Eso no, nosotros no podemos modificar ese peligro. Ese está ahí, eso es inminente. Lo que hay que hacer es conocerlo. Mientras mejor lo conozcamos, más fácil podemos reducir nuestra vulnerabilidad a ese peligro. Luego está la geología, es decir, la sismología es todo lo que hablamos, mecanismos focales, interacción de placas, la energía que libera, magnitud, etcétera. Esa es la parte sismológica de tectónica, todo eso. La geología está, bueno, cuál es el basamento rocoso a través del cual viaja, cómo está conformada esa roca, cuál es su densidad, sus propiedades mecánicas, etcétera, etcétera. Luego está la geotecnia, que son estos últimos 30 metros de suelo antes de la superficie. Puede ser roca, puede ser suelo blando, puede ser suelo duro, pero todo esto ocurre de la superficie hacia abajo. Y hay tres ciencias aquí de las geociencias, relacionadas de alguna manera todas, pero cada cual muy particular. Entonces, ellas tres aportan algo al concepto del peligro. ¿Sí? Encima de la superficie, entonces vienen todas las otras disciplinas que tienen que ver con la vulnerabilidad. La arquitectura, o sea, el diseño conceptual, cómo el arquitecto concibe una obra, es algo que no es solamente la estructura per se, si tiene mucha varilla, si no tiene, si tiene un diseño sismo resistente. La arquitectura per se, o sea, un diseño arquitectónico, si no maneja los conceptos de movimientos, aceleraciones, desplazamientos, que le induce un suelo que se mueve a raíz de un terremoto, pues puede que peque o puede que caiga en errores conceptuales que harán que esa estructura después de construida, o bien necesitan unos refuerzos impresionantes por la parte de ingeniería, o bien su comportamiento no será el adecuado. Entonces, el entendimiento de los aspectos sísmicos, de los aspectos de cómo se mueve la superficie de la Tierra, en los arquitectos, que son los artistas, los que conciben, el creador de la obra, es sumamente importante. Conceptualmente, un arquitecto con conceptos claros sobre esto va a diseñar acorde a ello. Quien no conozca estos aspectos, pues sencillamente no lo toma en cuenta y puede cometer unos errores conceptuales que a la larga pueden traer consecuencias o económicas por el presupuesto para que el ingeniero enderece esa obra, no le interese, sino que la haga sismo resistente, o un desempeño inadecuado. Están entonces las ingenierías, que es lo que tiene que ver con la estructura per se, o sea, ya estas ciencias de la superficie para arriba.
Lo único que le interesa del input es cómo se va a mover la superficie. El peligro ese de allá abajo, bueno, pues eso queda en la ciencia de las geociencias y bueno, al final llega una onda a la superficie y hay que lidiar con ella. Fuera de todo eso está todo el concepto de educación generalizado que necesitamos. Si queremos realmente pensar en una reducción de riesgo a nivel de sociedad, están los aspectos de la planificación de la sociedad, de la infraestructura social, de las ciudades, de las calles, de las carreteras, de todo. Está el concepto de ordenamiento territorial. O sea, todo esto, o sea, el peligro, una vez conocido, eh, va a condicionar cada una de estas otras, de estas otras disciplinas. Y dentro de ellas, tal vez la que lleva la mayor responsabilidad o a la que normalmente se le mira cuando hay alguna consecuencia en la superficie es la ingeniería. Pero no es solamente la ingeniería, o sea, una sola ciencia de todas estas, una sola actividad, una sola disciplina de todas estas no reduce eso. La reducción de riesgo es una interacción entre todas estas. Hay que entender todo esto para poder generar una reducción real del riesgo. Y finalmente, es algo que la pregunta que siempre viene, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace uno antes, durante y después de un terremoto? Esto es un poquito un ABC un poco teórico, el que haya tenido la oportunidad o la vivencia de terremoto de importancia, sabrá que no hay mucho que hacer durante el terremoto. Pero sí hay dos o tres cosas fundamentales que debemos ir pensando. Antes de un terremoto, si estamos en un lugar abierto, es fundamental hacer ejercicios rutinarios de evacuación, colegios, oficinas, donde quiera. ¿Y esto por qué? El ser humano es un animal de hábito. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas, a veces hacemos las cosas por repetición, por esfuerzo. Repetir mucho una cosa te genera un hábito y ese hábito de alguna manera te genera un recuerdo inconsciente de cómo actuar en un momento sin tener que pensar. En presencia de un terremoto, las impresiones son muy grandes, desde el sonido, desde el violento, cómo se mueve el piso, por lo no acostumbrado que estamos a ello. Eso te va a generar un nivel de miedo, de ansiedad, de alteración, se te va a disparar la adrenalina, etcétera. Y normalmente uno no piensa, o sea, no es capaz de llevar un proceso racional de pensamiento. Uno actúa, uno reacciona y se acabó. Me parece reacción sin pensar en los ejercicios. Si uno se habitúa a hacer ejercicio y genera un hábito de salir, bueno, yo sé que voy a salir de aquí, la ruta de evacuación es tal, va a pasar esto que tengo que hacer, y se practica, pues de alguna manera hay una memoria no racional que va quedando y al momento del impacto, la adrenalina dispara y todo, eso queda y eso te ayuda a llevar una ruta adecuada y a poder evacuar el edificio. Por eso es importante estos simulacros y estos ejercicios de evacuación. Otra cosa sumamente importante es localizar los lugares seguros en tu entorno diario. Estamos hablando cuando estamos en lugares abiertos, tú de plaza de tu casa a algún sitio, ¿sabes? Donde quiera que tú te encuentres en lugares abiertos, habitualmente, ¿qué hay a tu alrededor? Los terremotos son noticia cuando son violentos, cuando hay mucha destrucción, cuando hay mucho desastre, cuando hay mucha muerte, son noticias y se viralizan. Pero hay muchos terremotos que no llegan a eso. Muchos terremotos que son sencillamente más pequeños, pero sí te pueden generar un daño importante. Sin que se caiga la estructura, sin que se caiga la casa, sin que se caiga nada, pero bueno, te puede caer un cuadro en la cabeza, una lámpara, un cristal que se rompió y te puede hacer daño. Entonces, es importante estar atento, o sea, estar pendiente, o sea, saber qué hay a tu alrededor en todo momento. Y no es cuestión de ser obsesivo, ni mucho menos, es una observación, un escáner rápido que hay a mi alrededor que me puede hacer daño si esto se mueve. Bien. Además de eso, ok, ¿qué me puede caer en la cabeza? ¿Qué no me puede caer? Estoy en una zona al lado de un palo de luz, esa palo de luz tiene un transformador, bueno, ya sé que son zonas que yo mejor me quito de aquí, o en caso de que pasase algo, sencillamente, antes de un terremoto, nada, es sencillamente estar alerta, saber qué hay en tu entorno, identificar alguna ruta de evacuación, que si voy a una playa, voy al mercado, voy a un lugar donde hay cierta cantidad de gente, pues bueno, está bien. O sea, aquí si pasa algo, ¿por dónde es que hay que salir? ¿Por dónde hay que caminar? ¿Por dónde hay que evacuar? Estar localizado, en caso que sea un terremoto mucho más fuerte, bueno, habrás visto la tragedia de terremoto, la sensación de impotencia y el malestar y el sufrimiento que le genera a los seres vivos el no saber qué pasó el no saber en dónde estaban
nuestros seres queridos. Entonces, bueno, una práctica normal, en sentido general, está localizado. Y el pito, bueno, el pito es algo interesante, pero esto en caso de que haya destrucción masiva, de que haya colapso de edificios y demás, gritar agota. Un pito, o sea, tú puedes generar un sonido con poco esfuerzo, sin agotarte mucho. ¿Han visto en los casos increíbles que ha habido de rescate de personas vivas después de 10 días, 12 días en la zona en Venezuela? Y muchos de ellos han sido localizados o han sido rastreados y encontrados por golpecitos, sonidos específicos en ciertas zonas. Es decir, gritar agota, llorar agota, eso te saca toda la energía. Entonces, hay que tener una manera de poder generar una información de ubicación, una señal, con el menor esfuerzo posible. Si estamos en la casa, todo esto es ante un terremoto. Siempre en la casa, revisar su casa. Para hacer la parte de ingeniería, arquitectura, terminaciones, correcciones, reforzar, o sea, una evaluación general. Y es importante señalar que muchas veces el lujo de decoraciones en las casas es contrario a la prevención sísmica o a la mitigación sísmica. Muchas veces todos esos lujos se convierten en exceso de pesos, en excesos de altura, en excesos de masa y en objetos que al final del día pueden ser muy peligrosos. Los ventanales de piso a techo, muy lindos, con una vista preciosa, todo eso sí, es lindísimo, pero esos son zonas de alta, además del peligro sísmico, es un peligro de la obra en sí, frente al cual somos altamente vulnerables. Entonces, bueno, eso es un aspecto primero que hay que conocer, y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba anteriormente de la conceptualización de la arquitectura. Eh, Luego, en la misma casa, identificar cuáles lugares son peligrosos y cuáles lugares son más seguros. Lugares peligrosos, bueno, los ventanales no son lugares adecuados para estar, son lugares peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque se rompe un cristal, el cristal te puede hacer daño. Un estante, un librero muy alto, que no esté debidamente anclado a a la pared, bueno, pues no es un lugar seguro, es un lugar peligroso porque si el librero el estante se vira, pues te cae arriba. Lámparas colgantes de mucho peso, o sea, nada de esto, o sea, son cosas que hay que identificar. No es que no las tenga, o sea, las puede tener, pero identifique, sepa que estén ahí, sea consciente de que están ahí. Igual que los lugares seguros. Bueno, un lugar seguro, la cocina no es el lugar seguro, porque la cocina estamos expuestos a fuego, gas, etcétera. Bueno, ¿cuáles pueden ser los lugares seguros? Bueno, uno que no tenga muchos cristales, uno que tenga un espacio lo más amplio posible en el medio de la sala, qué sé yo, donde no haya objetos que puedan hacerle daño a uno. Si esos objetos existen, bueno, pues vamos a reubicar esos objetos, vamos a anclarlos debidamente a las paredes, vamos a reducir la posibilidad de que se puedan caer de lado y que puedan hacer daño. Tener siempre en la casa un lugar seguro. Bueno, aquí el lugar más seguro es tal vez la zona donde hay muros de cortante o muros de carga con espacios pequeños. Bueno, pues una zona que de alguna manera puede ser más protegida, más fuerte. Tener siempre a mano la famosa mochilita de caso de evacuación, de caso de desastre, una mochilita con linterna, botiquín, radio, pila, teléfono, cargadores, pues cargadores, pero por lo menos una batería de teléfono adicional de esta. Algo de agua, algo de comida en conserva, porque no sabe uno qué le puede pasar en nada. O sea, pasó cualquier siniestro, bueno, agarrar su mochilita y a salir si se puede. Si nos quedamos, bueno, por lo menos tenemos eso. Hay que generar mecanismos sencillos para interrumpir electricidad y gas. O sea, que de alguna manera tengo que tener a mano rápido cómo yo poder cortar el gas de la casa y cortar la electricidad, porque rotura de gas, de tuberías de gas, rotura de, de cables eléctricos, más alguna fuga de agua, contacto, chispa, etcétera, viene el incendio y el incendio es un problema. Entonces, poder cortar esos suministros de manera fácil dentro de la casa. Y a todo el que vive en la casa, los que tengan hijos, las personas que nos ayudan en la casa, todas las personas que suelen estar en la casa, pues de alguna manera instruirles, decirles, hacer de su conocimiento, mira, el lugar seguro de esta casa es tal, aquí se cierra el gas, aquí pasa tal cosa. En caso de que venga un huracán o que venga un terremoto, no te quedes, si estás cerca de la ventana, quítate de ahí, ponte en otro sitio, etcétera. O sea, es compartir ese conocimiento.
Si estamos en la oficina o en el colegio, a veces pasamos más tiempo en la oficina que en la casa, o en el colegio que en la casa, salvo cuando estamos durmiendo que estamos en la casa, pero muchas veces pasamos mucho más tiempo en lugar de trabajo o en lugar de estudio. Y es básicamente lo mismo, o sea, hay que hacer los mismos ejercicios de evacuación, rutinarios, hay que generar ese hábito. Igual hay que identificar cuáles son los lugares peligrosos, cuáles son los objetos que yo tengo a mi alrededor en mi día a día, donde yo trabajo, el computador que tengo, el archivo que tengo, la lámpara que tengo, el ventanal que tengo, lo que sea, la madera, la viga, lo que fuese. O sea, hay que estar al tanto y ser consciente de qué hay alrededor de uno mismo, porque muchas veces los daños, los peligros, las heridas, digamos, vienen de los objetos que te rodean y no de que el edificio se caiga. Entonces, esos objetos son los primeros que te pueden hacer daño y esos son los primeros que tenemos que tener lo más seguro posible. Igualmente en la oficina, saber en dónde están los extinguidores, saber utilizar los extinguidores, saber dónde están las llaves de corte de energía eléctrica, de gas, etcétera. Esos son planes que se deben hacer a nivel de oficina entera, pero es importante tener, sobre todo siempre, estar consciente de qué es lo que hay alrededor de uno que le puede hacer daño inmediato. Durante el terremoto, eh, un terremoto muy fuerte no da mucho tiempo. Hay muchos videos que han salido ahora del reciente terremoto de Venezuela y otros videos anteriores de otros terremotos en donde sí, mucha gente ha podido salir, ha podido escapar, han visto lo que se ha grabado en el proceso de cuando van queriendo salir, la escalera llena de escombros y de repente te das cuenta que no hay mucho que hacer. O sea, es muy fuerte. Entonces, uno no sabe cuando empieza el terremoto si va a ser el gran terremoto capaz de destruir o hacer colapsar estructuras. No sabemos si va a generar una intensidad de 8 por encima de 8, de 7 por encima, o de 10 o de 12. Cuando empieza no lo sabemos, sencillamente empieza el jamaquión y en ese momento hay que actuar. Entonces, lo primero que se dice, y es lo más difícil de hacer, es mantener la calma y ayudar a que los demás mantengan la calma. Esta calma se mantiene mucho si uno cuenta con un hábito, si uno cuenta con el hábito de los ejercicios de evacuación, porque eso te ayuda a poder pensar un poco y te ayuda a poder actuar de una manera más racional y no tan inmediata y emocional. En ese momento que empiece que uno siente el terremoto o las vibraciones, ubicarse en un lugar seguro. Y esto, si ya previamente identificamos en nuestro entorno cuáles son los lugares inseguros, cuáles son los objetos que me pueden hacer daño, cuáles son los lugares de la casa, del trabajo, del colegio, de donde quiera que esté, que me puede generar daño, y yo sé cuáles son las zonas en donde ese daño es menos probable, pues inmediatamente me desplazo hacia ese sitio. Pero hace falta haber hecho la tarea primero para poder hacer esto durante el terremoto de una manera sencilla y rápida. Igualmente hay que protegerse de los objetos que puedan caer. Se mete uno debajo de la mesa o debajo de un escritorio. Pues eso te va a proteger de lo que te pueda caer de arriba para abajo, no del edificio que se caiga. Si el edificio se cayó, es poco lo que te va a proteger una mesa o un escritorio. Pero de un librero, de un archivo, de una lámpara, de un ventanal, de un aire acondicionado, de cualquier cosa que pueda estar por encima de uno y cerca que te pueda caer, eso sí te va a proteger. Entonces, por eso ese ejercicio de protegerse es inmediato. Y dice uno, bueno, no trate de salir durante el sismo. Bueno, todo depende. Si tú estás cerquita de la puerta y tú sientes eso y te puedes salir corriendo, bueno, amén, señor, váyase para afuera. Pero hay muchas veces que uno está en un lugar dentro de la estructura que la ruta para salir es tan larga o es tan complicada o está tan llena de elementos de peligro que no vale la pena. Dime tú, una persona que esté en el piso X, qué sé yo, 5 10 15 de cualquier edificio, lo que sea, para salir tiene que tomar un elevador. El elevador se va a trancar. Entonces vamos a tomar la escalera. ¿Sí? Bueno, todo el mundo toma la escalera, viene el problema de la masa de la gente en la escalera, con miedo, corriendo, desesperado. Muchas veces las escaleras tienen unas vistas preciosas, sobre todo en edificios residenciales, tienen unos ventanales lindísimos
Y bueno, eso es lo peor que puede haber para una ruta de escape frente a a un terremoto. Entonces, esto de salir corriendo inmediatamente, pues no. O sea, hay que pensar un poco, saber, pero todo esto hay que haberlo pensado antes, porque en el momento del terremoto se reacciona, no se piensa. Y a veces es, bueno, me quedo, me protejo de lo que me pueda hacer daño inminente porque sé que la ruta de salida es tan complicada que igual no, no me da tiempo. Cuando estés, y junto con el terremoto van a venir muchos ruidos. El terremoto suena, tiene un sonido muy particular. Vienen incendios, se rompen los cristales, crujen las paredes, se caen las cosas, o sea, es un poquitico caos. Y normalmente se va la luz. Usted está en una zona, si es de noche, peor, si está en una zona de un edificio interior no con mucha iluminación, pues la cosa se va a poner un poco más oscura. Eso va a pasar, o es lo que típicamente suele pasar. Entonces hay que estar preparado para eso y nuevamente cogerlo con calma. En lugares cerrados que estemos fuera, en el cine, teatro, estadio, discoteca, restaurantes, donde quiera que estemos, que sea un lugar cerrado, siempre en el momento que uno entra, y esto es un antes, es identificar la ruta de evacuación, que por dónde yo entré, cuántas curvas tengo que hacer, cuántas puertas tengo que pasar, cuántos ventanales he pasado, cuántas escaleras tengo que subir para llegar al lugar donde llegué, porque por ahí mismo hay que salir. O habiendo llegado al sitio, el último, bueno, ubicar inmediatamente dónde está la salida de emergencia y cuál es la ruta de evacuación. O sea, eso hay que ponerse uno como una rutina. Y no es una obsesión, es hacerlo parte de la rutina de vida de cada uno. Llego a un sitio, observo, monitoreo todo lo que hay, por dónde puedo salir, por dónde no, dónde están las rutas de escape, dónde están los letreros, dónde está todo. En lugares abiertos, igual mantener la calma, calmar a los demás. Y suele uno agacharse. ¿Y por qué agacharse? Bueno, porque el terremoto te mueve los pies y los que tienen más de cierta edad saben que caerse de los pies de uno ya te puede generar un daño grande. Entonces, si uno se agacha, pues está más cerca del piso y la caída no es tan fuerte. Alejarse de lugares peligrosos para luces, todo este tipo de asuntos. Si estás en el carro, bueno, pues detén el carro, quédate tranquilo en el carro y espera tu jamaquioncito hasta que pase. En lugar cerrado después de un terremoto, bueno, igualmente mantener la calma. Hay que asegurarse de la seguridad de uno mismo. ¿Fui herido? ¿No fui herido? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Qué me pasa? ¿Puedo ayudar a otros o necesito ayuda? Identificar posibles áreas de peligro adicionales, peligros, corredores que tengan ventanales, donde pueda haber un incendio, etcétera, para no acercarse, no ir en esas direcciones. Ayudar a la persona que estén alrededor de uno y ayudar a hacer una evacuación en orden y calmada. Y tratar de salir lo antes posible, igual que en los aviones, deje sus objetos personales detrás y salga usted. Que la vida va primero que la computadora, que la cartera, que todo lo demás. En caso de estar en un lugar abierto, igual, después del terremoto, calma, ayudar a calmar a los otros, lo mismo, identificar zonas de peligro, asegurarse que uno está bien, ayudar a los otros y sobre todo colaborar con las tareas de rescate. Si usted es una persona que es capaz de colaborar con rescate, colaborar, usted lo hace. Pero si no es capaz de colaborar, su mejor colaboración es no acercarse, váyase de ahí. O sea, no estorbe. Que muchas veces la curiosidad es lo peor que hay para una brigada de rescate. La gente está en el medio estorbando. Entonces, si usted no puede ayudar, quítese. Y bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido del agrado del entendimiento, espero que no haya sido muy denso. Eh, disculpe, le he robado un poquito más de tiempo del adecuado. Pero nada, creo que decirle el interés de todos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, desde Lima. Gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo por la presentación. Creo que ha sido muy buena y en un lenguaje muy digerible para todo tipo de público. Vamos a ir iniciando El con la moderador. sesión de preguntas. Pueden ir poniéndola en el chat o levantando la mano, cualquier persona que tenga una pregunta y vamos a ir asignando turnos. Desde Instagram escribieron hace unos minutos la primera pregunta: ¿qué debo de hacer si ocurre un terremoto y vivo cerca de una zona costera? Las
no lo mencioné en la charla, las zonas costeras tienen el riesgo o la posibilidad de tsunami. Ahora, Pues por eso se apunta por ahí. perdón. Bueno, en la zona... espera, la zona costera tiene el peligro de un tsunami. El tsunami ocurre con un terremoto de fuerte magnitud, típicamente en zonas de subducción en el mar. O sea, un terremoto que se produce por subducción. O sea, un terremoto lateral no te va a generar un tsunami. Un terremoto que ocurre en tierra, en la zona costera, no te va a generar un tsunami. Fundamentalmente los tsunamis se generan por el terremoto, por esa zona de subducción, porque hay una placa que baja, se va metiendo debajo de la otra y va deformando la de arriba. En un momento determinado, la de arriba ¡pam! Brinca y eso genera masa de agua que se convierte en tsunami. Hay un protocolo internacional y es que en el momento que se identifica un terremoto, eh, dependiendo de la magnitud y el epicentro, si ese epicentro, el epicentro se ocurre en una zona costera o en el mar y tiene una magnitud determinada, se debe levantar o se dispara o se acciona una alarma, una alerta de tsunami. Segundos, minutos después que pasa eso, se hacen todo un análisis del lugar de manera rápida y se analiza realmente si el tsunami se produjo o no se produjo. Si se produjo el tsunami, entonces se dan los avisos y las alertas específicas a las zonas costeras en donde sí va a llegar ese tsunami. A diferencia del terremoto que te da, o sea, empieza y tú no sabes cuándo va a empezar, no lo puedes esperar. El tsunami sí, el tsunami tiene un inicio, luego el momento del terremoto, y luego tiene un tiempo de arribo, porque esa onda del mar viaja a una velocidad determinada y alcanzará las diferentes costas en un momento determinado. Entonces ya hay un tiempo que sí te permite prepararte para ese tsunami. Pero vamos a esperar a eso, uno no necesariamente va a estar conectado. Si vives en una zona costera y hay un terremoto fuerte, simplemente desplázate lo más rápido posible a un lugar alto. O sea, te vas caminando, te vas en bicicleta, te vas en carro, en lo que sea, vete a un lugar alto. Si estás en un edificio, vete a los pisos más altos. Estás en un hotel cerca de la costa, trata de subir a los pisos más altos. Porque el tsunami si entra, va a entrar por dentro. Eso sería lo más recomendable. Bien, Eduardo, comentan por el chat si puede acercarse un poco más al micrófono, que se oye un poco lejos ahora. Seguimos con Eduardo Guzmán. Sí, buenas noches, Eduardo, y a los demás. Excelente charla, muy bien explicada, muy didáctica. Te felicito sinceramente, Eduardo. Gracias, Eh, tocayo. Mira, mi pregunta es, si nos ponemos a comparar los terremotos que ocurrían antes, y tú tienes base para decirlo porque estudiaste allá, los terremotos que ocurrían antes en Japón, los daños que causaban eran enormes. Sin embargo, un país avanzado con una conciencia muy clara de lo que tiene que hacer, pues ha hecho unos ajustes, ha creado conciencia de esos riesgos y ahora un terremoto ocurre en Japón y no hace tantos daños porque ya se prepararon. ¿Cuál sería el cuello de botella que tenemos en República Dominicana para nosotros alejarnos un poquito de los riesgos de un terremoto? O sea, no sé, la falta de educación, las malas construcciones, no sé, algo que nos impide a nosotros tener realmente un sistema que nos permita estar bien o cada vez más lejos de los riesgos de un terremoto, como lo está haciendo Japón ahora. Gracias. Mira, Eduardo, buena tu pregunta. Lamentablemente no tengo una respuesta específica, ni hay una respuesta. Como la imagen que se presenta, esto es un asunto interdisciplinario. Japón es una sociedad muy particular, es una sociedad con un nivel de organización, con un nivel de educación, con un nivel de seguir reglas muy particular y muy distante a nuestra alegría caribeña. Eh, reducción de riesgo es muy amplio, muy amplio. O sea, por eso explicamos todas estas vertientes, todos estos componentes del riesgo.
Entonces sí, hay países organizados, países de mucha educación, países con historia sísmica, países que han tenido muchos desastres, lamentablemente, y sobre todo frecuentemente, pues les ha tocado aprender. Nuestro país está en una zona, como todos vieron claramente, de alto riesgo, de alto peligro sísmico, de alta amenaza sísmica, pues estamos en límite de placa. Tenemos historia registrada de fuertes terremotos. Eh, lo lógico es que en algún momento ocurra, pero en el mientras tanto no ha ocurrido. O sea, ni tú, ni yo, ni la mayoría de los que están de la audiencia aquí posiblemente ha vivido un gran terremoto. El último terremoto fuerte fue el del 46, luego el de Puerto Plata en el 2003, lo de Haití en el 2010-2020, que aquí no nos tocaron tanto. Entonces, realmente no hemos experimentado lo que implica un terremoto. Entonces, una vez, o sea, esa vivencia de saber lo que significa un terremoto, aparte de los daños inmediatos, de las muertes inmediatas, de la recesión económica inmediata, es cuánto tiempo le toma al país volver a estar en el lugar donde está hoy, en términos de desarrollo, en términos de economía, en términos de todo. Entonces, los países que sufren terremotos más frecuentemente tienen el chance de aprender más, de tener una memoria mucho más reciente, de mejorar sus códigos sísmicos. Es importante que se entienda, los códigos sísmicos no son estáticos. O sea, todos estos países, como tú bien mencionas, que antes había mucho daño y hoy hay poco daño, entre uno de los factores que tiene que ver es el mejoramiento de los códigos sísmicos. Cada terremoto te va a revelar, te va a destapar una debilidad que tal vez no contabas con ella. O sea, o sea, el código regula lo que se conoce, pero de repente hay un efecto, hay un materiales diferentes, método constructivo, sabrá Dios, o fenómenos que te produce el terremoto nuevos que no se contaba con ellos, que no se conocían y no estaban regulados. Bueno, pues eso hay que incluirlo. O sea que es un proceso de paso a paso, pero indiscutiblemente la experiencia y la vivencia de una memoria relativamente fresca de este tipo de desastres ayudan a mejorar el riesgo. Lo lamentable es que tengamos que esperar esa experiencia, o sea, lo ideal sería no esperarla y sino actuar de entrada, pero como ves en pantallas, es una interacción muy compleja interdisciplinaria. Gracias, tocayo. Bien, Excelente. Seguimos con Calcaño. Buenas noches, Eduardo. buenas. Muy buena tu exposición. Fíjate, hay una situación que nosotros tenemos en Latinoamérica, un código sísmico muy bueno, pero poco se respeta. La gente sigue construyendo sin violar la norma sísmica de construcción, es lo primero. Esto orden de idea, nosotros en República Dominicana y estos países subdesarrollados teníamos las normas sísmicas provisionales de 1979 y no hace mucho que entró en vigencia, se corrigió algo, pero todavía le falta mucha cosa. Colaborando con lo que dijo Eduardo, eso es lo que pasa. Tenemos un código sísmico muy bueno, pero poco se respeta. Hay algo que tú no tocaste, que fue la selección de, en la cosa sísmica. Por ejemplo, el sismo de Turquía fue una parte de la aceleración de la Tierra. Esa parte parece que tú no la, que tú como que no la copiaste bien. Bueno, Disculpa, ese perdón, era mi- el concepto no te escuché bien. ¿El terremoto de Turquía? que en el terremoto de Turquía fue un quinto de la aceleración, o sea, un quinto de la gravedad, que es 9,8 sobre centímetro cuadrado. Imagínate lo superficial que fue ese sismo. Sí, sí, eso no entramos en esos detalles, pero si las aceleraciones en la superficie, o sea, cuando hablamos de intensidad, hablamos de aceleración de superficie. Y sí, hay terremotos que han generado aceleraciones, se miden en G, lo que se llama G, 0,2 G, 0,5 G, 1 G. 1 G es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por centímetro al cuadrado. Yo puedo decirte, y eso lo viví, me tocó el terremoto del 95 de Japón. Y sí te puedo decir que en los estudios posteriores que hicimos, los levantamientos que hicimos posteriormente, evidenciamos y pudimos documentar lo que le llaman la piedra que brinca. O sea, una piedra, cualquier masa, no importa el tamaño, que estaba en un lugar determinado y después el terremoto está en otro. O sea, para que esa piedra brinque, implica que la aceleración vertical
es mayor que la aceleración de la gravedad. De lo contrario, ningún objeto se despega de la superficie si no tiene una aceleración contraria mayor a la aceleración de la gravedad. Estamos hablando de un g. Y si se levanta es por encima de un g. Y normalmente las aceleraciones verticales en los terremotos fuertes son menores que las aceleraciones horizontales. O sea, las aceleraciones horizontales son las que más daño hacen, pero si tú tienes la componente vertical por encima de un G o muy cercano a un G, las aceleraciones laterales en X y en Y son sumamente fuertes. Eso es así. Bien, tenemos algunas otras preguntas en el chat. Pregunta Solé Carballo. Escuché que los baños es de los mejores lugares para guardarse por ser espacios pequeños. ¿Es eso cierto? Sí, puede ser. O sea, lugares donde tengas estructuras relativamente pequeñas, o sea, entre paredes, vigas, si hay uno, muchas veces los baños no están necesariamente en muros de corte o estructuras fuertes, sino son paredes de división. Pero sí, el hecho de ser más pequeños y tener interacción entre una pared y otra te hace un poco más seguro que un espacio un poco más amplio. Sobre todo que no hay tantos cristales. Tienes que tener cuidado del el agua, los inodoros, el espejo, o sea, todo lo que tengas en el baño. Pero sí, son lugares. Los pasillos pueden ser lugares de cierta protección. Bien, seguimos con Leandro Rodríguez. Creo que tienes el micrófono cerrado, Leandro. Buenas noches, Eduardo. Un gusto Buenas noches. conocerlo. Yo soy Leandro Rodríguez, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, Ah, CERESIS. excelente. Quería lo felicito por su charla, porque es una charla muy educativa, Gracias. pero hay que tal vez entender una cosa, ¿no? Un fenómeno natural, o sea, una sociedad como las nuestras, vive muchas veces de espaldas a su medio ambiente, no lo conoce. Y por otro lado, vivimos también en contradicción con las amenazas a las cuales estamos expuestos. Eso creo yo es una consecuencia de su desarrollo y probablemente de la política que tenemos en nuestros países. Entonces yo he pasado terremotos muy fuertes, he pasado el terremoto en 1970 en Huaraz, en Ancash, que murieron 70.000 personas, perdí como 40 familiares. Se destruyó todo la ciudad de Yungay fue azotada por un aluvión que desapareció esa ciudad. Ahí murió toda la familia de mi padre. Y he pasado también el terremoto en 1966, 70, 74, 2007. Y una de las cosas que observo, por ejemplo, en la sociedad en Perú, es que no hay aprendizaje, ¿no? Por un lado. Curiosamente, cuando yo me puse a investigar cómo vivían los antiguos peruanos, o sea, los pre-incas e incas, pre-incas especialmente, ¿no? El Caral, que es una civilización que tiene 5.000 años, cuna de civilización, se ha encontrado unas bolsas con piedras rocas en las bases de las construcciones, que básicamente eran, y en un estudio en Japón han demostrado que esos eran unos amortiguadores sísmicos. Y hacían unos reforzamientos en las paredes, como que nosotros hemos hecho un reforzamiento de vivienda de Duro, ellos lo habían hecho ya hace 5.000 años. Usted imagínese la cantidad de terremotos que ha sufrido Caral, desde que tiene 5.000 años de existencia, de todas las magnitudes, y ahí está parada. Ahora, ¿qué pasa en nuestros países? La ingeniería ha avanzado, conocemos bastante, los códigos han evolucionado, etcétera, pero el 70%, por ejemplo, en Perú, de las construcciones son informales, ¿no? Entonces, uno va a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al mismo gobierno central, digamos, y son unos analfabetos científicos. O sea, parece que viviéramos en un lugar donde no existe. Hablamos de terremotos y pensamos que los terremotos ocurren porque hay una situación divina. No nos damos cuenta que vivimos en una zona que hay miles de años ha habido terremotos y va a haber por miles de años más. Así Y es. no hay el aprendizaje. Entonces, yo creo que en Turquía, por ejemplo, han mencionado Turquía. Turquía hubo miles de edificios que fueron construidos al margen de la norma y el gobierno de Turquía daba una licencia a esos edificios para que esos edificios puedan seguir estando ahí.
En otras palabras, estaban pagándoles una especie de peaje, digamos así, para que ese edificio no sean reforzados o corregidos. Las consecuencias, 30.000 muertos, 39.000 muertos, todos los edificios se vinieron abajo. Es decir, se hicieron cosas al margen de la norma en esos lugares. Japón es una situación muy interesante, como ha aprendido, pero en Japón también existe una memoria colectiva impresionante. En el terremoto de 2011, en una isla que no encontraron prácticamente víctimas y no sabían por qué, ya sabían los pobladores, aún no tenían que ir cuando ocurría este terremoto de este nivel, porque lo que se hizo más daño fue el tsunami, no el sismo en general. Y cuando les dijeron, ¿y ustedes por qué sabían que iban a ir a ese lugar? Ellos dijeron, porque nuestros ancestros nos dejaron ese mensaje. ¿Y cuándo había sido dado ese mensaje? Hacía 1140 años. Y que pasó por 58 generaciones, y ahí estaba. Y ahí no pudo hacer nada la tecnología ni la ciencia para salvar vidas. Sin embargo, ese mensaje, enviado hace 1000 y pico años, salvó vidas. Nosotros hemos pasado grandes terremotos, y si usted viviera, por ejemplo, Lima, tenemos más o menos 12 millones de habitantes. El 70% es informal. Estamos esperando un sismo muy grande, de magnitud aproximadamente 8.8, y se estima que vamos a tener 100.000 a 150.000 muertos. Yo simplemente quería hacer esa acotación, ¿no? El fenómeno natural no es un desastre. El desastre es un proceso histórico-social creado por nosotros mismos ante ignorar el medio ambiente que vivimos. Muchas gracias. Disculpe el tiempo que he tomado en mi pregunta. Te agradezco mucho, Leandro, tu intervención y sí tienes toda la razón. No lo puse en esta presentación, pero si esa frase que has dicho es la que es, la solo tener presentaciones. No hay desastres naturales. Hay fenómenos naturales y hay desastres que construyen la vulnerabilidad humana, pero no hay desastres naturales. Y, y sí es cierto, también has dicho algo al principio de tu intervención, vivimos de espalda a nuestra realidad. Y lamentablemente el avance de la tecnología y la celeridad con la que vamos viviendo hace que cada vez menos miremos la naturaleza, oigamos a la naturaleza y nos llevemos a la naturaleza. Es un buen ejemplo el que has tenido. Y la verdad es que tienes una vivencia de terremotos que no te la envidio. Yo tengo uno o dos, pero realmente es como dices, nuestras sociedades, nuestras culturas, nuestra alegría caribeña, de subdesarrollo, como quiera tiene muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, muchas cosas importantes como seres humanos, pero tiene unos grandes, la otra cara de la moneda es igual, estamos expuestos a una vulnerabilidad muy grande y es importante. Bien, seguimos con la siguiente pregunta de Mario Mojica Santana, que pregunta, en un proyecto real, ¿qué disciplina considera que debe liderar la toma de decisiones cuando existen criterios contrapuestos entre la arquitectura, la ingeniería estructural y los estudios geotécnicos? ¿Y bajo qué fundamentos técnicos se establece esa prioridad? Eso es casi, eso es algo que cuando se presenta es un poco complicado, pero nuevamente, si todas las disciplinas entienden la parte conceptual, cada una de las disciplinas entenderá a nivel mucho más profundo las particularidades de su área, pero el concepto general, el concepto de vibración, el concepto de centro de masa, el concepto de inercia, el concepto de resistencia, el concepto de frecuencia, todo esto, si se entiende y debe ser entendido por todos. Y una vez que sea entendido por todos, entonces se debe poder llegar a un consenso. Muchas veces esas discrepancias tienen mucho que ver con el aspecto económico y eso, quieras que no, genera mucha presión, pero sobre la parte económica debe primar en todas las disciplinas, debe primar la ética, debe primar la razón, debe primar la lógica. Así que, o sea, no es que una prime con relación a la otra. Si al final del día tenemos códigos, hay una parte normativa que cada una de las disciplinas deberá cumplir y al final del día hay un promotor de ese proyecto y al final del día hay quien toma la decisión sobre ese proyecto con los insumos que cada una de las diferentes áreas le da, siguiendo las normas. Pero lo ideal es que pueda haber consenso entre todos. Bien, la siguiente pregunta de Elvira Fidencia pregunta,
Quisiera saber cómo el conocimiento de los terremotos ha evolucionado. ¿Qué hemos logrado entender de estos? ¿Cuáles tecnologías nos han ayudado? Lo primero que ha ayudado a la humanidad entera es la ocurrencia de terremotos y los fenómenos que ocurren a consecuencia de esos terremotos. La parte de la sismología, que es la que se encarga de investigar, de conocer, eso sí, de conocer, o sea, es la radiografía del origen. O sea, los sismógrafos han venido, toda la sismología en general, las teorías, los equipos, todo ha venido evolucionando, ha sido cada vez mejor. Cada vez se recupera o se capta mejor data, data mucho más sensible que antes no se captaba, ahora se está captando de mejor calidad, etcétera. Todo eso ha venido ayudando al aspecto de la sismología. Y la sismología como ciencia, bueno, pues sí, aporta información, aporta esos datos importantes de los terremotos, tipo de terremoto, mecanismo focal, recurrencia, periodo de recurrencia de la falla, etcétera, etcétera. Y luego cada una de las ciencias adicionales, geología, geotecnia y demás, bueno, pues van acorde con esos conocimientos nuevos, se van incorporando. Y ahí indiscutiblemente cuando ocurre un terremoto y cuando ocurren los desastres, cuando ocurre destrucción, cuando ocurre afectación, de ahí se aprende muchísimo. O sea, se aprende en lo que se hizo que no estaba bien conceptualizado, asumiendo que se haya hecho bien. Se aprende a que hay fuerzas distintas, que hay fenómenos distintos que ocurren que no se conocían anteriormente y esos son mecanismos de aprendizaje. Y no sé, el que tenga más de cierta cantidad de años en el colegio, habían la costumbre de dar unos quiz, que eran unos pequeños examencitos antes del examen final. Y era una forma de que uno se iba preparando con los estudios. Y en el caso nuestro, muchas veces el ejemplo que uno pone, bueno, vamos a tomar el examen final sin haber pasado por un pruebín, también le decían pruebín, ¿no? Eh, y sí, es así, pero siempre se va aprendiendo. Bien, hay dos preguntas más en el chat que van un poco de la mano. Una es, en República Dominicana las escuelas hacen prácticas en caso de terremoto, puntos de seguridad. Y la otra pregunta es, ¿cada qué tiempo usted recomienda que las instituciones públicas y las empresas privadas realicen simulacros preventivos? Bueno, la primera, sí, hay, o sea, cada vez que tenemos un terremoto cercano, digamos, la sensibilidad de todo el mundo aumenta y la gente escucha más. La gente abre los párpados de los oídos a ese aspecto. Y sí, muchas escuelas han venido haciendo estos ejercicios, poniendo ruta de evacuación. Ya prácticamente todos los lugares cerrados, escuelas, oficinas, etcétera, tienen por norma de seguridad establecer las rutas de evacuación, los lugares seguros. Eso es algo que hace 2, 3 décadas atrás no lo teníamos tan expandido como lo tenemos ahora, tan asumido. O sea, ya todo el mundo tiene eso muchísimo más asumido, todo lo que es el aspecto de la seguridad, sobre todo ruta de evacuación y puntos de encuentro, conteo de miembros, etcétera, etcétera, protocolo interior. Y eso es un logro, eso es un plus que tenemos, hemos avanzado, o sea, hay muchas cosas que nos falta todavía por lograr, pero sí hay muchísimas otras que se han venido haciendo muchísimo mejor. Y esa es una de ellas. Y la recomendación es que cada cual que tenga hijos, cualquier persona de la audiencia que tenga hijos, puede acérquese a su colegio y plantéele la necesidad o la inquietud de que hay que hacer simulacros y hay que hacer, sobre todo en los niños repiten y si, sobre todo educar a los profesores a cómo reaccionar, pues el niño, si, sobre todo en primaria, los más pequeñitos, suelen imitar lo que hace el profesor. Entonces, un profesor o una profesora que pierde la calma, que se altera, que sale corriendo, que hace algo irracional, pues bueno, el niño lo va a imitar. Entonces, sí hay que hacer esos simulacros y esas preparaciones. En cuanto a la frecuencia, como todo en la vida, mientras más repetitivo es el hábito, mientras más frecuentes se hacen los ejercicios los ejercicios rutinarios, más fácil se crea el hábito. Entonces yo te diría que como mínimo, ¿no? O sea, 4 veces al año, o sea, cada 3 meses hacer un pequeño simulacro en todos los lugares, eso tomará 1 o 2 horas o menos, pero hacer ese proceso de salida a todo el mundo junto. Y esos son tiempos que poco a poco se pueden ir espaciando un poco más, después que la gente ya entiende la rutina, entiende la necesidad,
pues tú lo puedes hacer un poquito más espaciado. Pero lo importante es no dejar de hacerlo. Bien, preguntan aquí también en el chat, Eduardo, si Sodogeo ofrece asesoría a edificaciones para afinar sus protocolos de seguridad, ruta de evacuación y acciones específicas. No, Sodogeo como tal no es la especialidad, o sea, no es el objetivo de la Sociedad Dominicana de Geología que dan ese servicio. En cuanto a la evaluación de vulnerabilidad, por ejemplo, está la Oficina Nacional de Evaluaciones Sísmicas, la ONESBI. El Cuerpo de Bomberos creo que tiene ese servicio y hay otros organismos del Estado, no lo recuerdo bien ahora, pero sí que dan el servicio de asesorías de todo lo que tenga que ver con seguridad, rutas de evacuación, puntos de encuentro, o sea, todo el protocolo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ni en el chat, ni nadie tiene la mano levantada. Eh, Así que nada, muchas gracias a todos por participar, gracias a Eduardo por la excelente presentación. Recordarles a todos que nosotros como Sodojeo tenemos generalmente todos los meses charla con diferentes temas relacionados a todas las áreas de la geociencia. Así que si les interesa, manténganse siguiendo todo lo que publicamos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que estén atentos a las próximas charlas que tendremos. Y también para los que preguntaban en el chat, esta charla, la grabación será publicada posiblemente a final de esta semana o la semana que viene en YouTube, si a alguien le interesa verla de nuevo o compartirla, al igual que las charlas también anteriores. Así que nada, muchas gracias a todos y con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche.